Buen día, buena semana para todos. Seguimos con Parashat Pikudé. Dice, estos son los cómputos del tabernáculo del testimonio, que fueron contados por mandato de Moshe. O sea, de aquí aprendemos que está escrito dos veces tabernáculo, 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 que se sabe que así como hay un tabernáculo de Jombri, mundano en este mundo, así ahí está el estar espiritual, que Negdo, en los mundos superiores. Por eso está escrito, estos son los cómputos del el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué está escrito estos? Esto viene a decirnos también por lo que cuando hicieron el becerro de oro, ellos dijeron, estos son los dioses que, vamos a ver bien lo que dijeron. Sí, está escrito en 32:4. Ahí dice, estos son tus dioses Israel que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y aquí está escrito, estos son los cómputos del tabernáculo, porque el tabernáculo viene a ser la corrección del becerro de oro. De por sí, como hablan los comentaristas, en el Tratado de Azara y en otros lados, de que si no se hubiera hecho el becerro de oro, hubieran llegado simplemente ya a lo que era hubieran completado el pecado del primer hombre. A ellos hacer el becerro de oro prácticamente hicieron traer de nuevo de vuelta otra vez lo que es la muerte del mundo, otra vez el Yetzer Hara y todo lo demás. Al traer el Yetzer Hara hay pecado. Que hay pecados, se necesita expiación por los pecados. Por lo tanto, el tabernáculo viene siendo el donde se traían los corbanos, los sacrificios para hacer la expiación a la persona por los pecados que ellos hacían. Por lo tanto, viene siendo la corrección a ello. No una corrección total por decirlo así, pero sí en algo, en algún aspecto. Dice Rashi, estos son los cómputos. En esta para allá se hace cómputo del peso de todo, cada uno de los artículos del donativo aportado para el tabernáculo de la plata, de oro y el cobre. Y además se enumeran todos los utensilios para toda la labor necesaria para su construcción. Ya, ¿por qué precisamente se hace los cómputos de todo? Se dice porque Moshe quería darle a todo Israel el cómputo de todo lo que se gastó y todo lo que se hizo para que no llegaran a pensar que Moshe Rabbeinu tomó algo para él. Haz Shalom. Ya que hay una mitzvah que está en el Bamidbar 32:22, que ahí dice, limpios de culpa quedarán ante el Eterno y ante Israel. En lo cual de aquí se ve que hay que estar limpio de toda sospecha. Y también no crear alguna situación en la cual la persona pueda sospechar de ti. Eso también es muy importante saberlo. El tabernáculo, dice Rashi, este término es enunciado dos veces en alusión al hecho de que el santuario fue tomado como garantía en las dos destrucciones que sufrió la causa de los pecados de Israel. Por eso se llama Mishkan, Mishkan, que es de la palabra Mashkon, que es lo que dice aquí, que Mashkon es garantía. Por eso dice que es garantía. Garantía quiere decir de que se destruyó precisamente por los pecados de Israel para no destruir a Israel. Entonces, como una garantía, como cuando la persona da un préstamo a alguien y toma algo en garantía. Lo mismo. El tabernáculo de testimonio, dice Rashi, es llamado así porque es un testimonio para Israel que el Santo Bendito Dios pasó por alto el incidente del becerro de oro y los perdonó, puesto que hizo que su presencia divina residiera en ellos. De hecho, haberles entregado la segunda tabla después del incidente del becerro de oro no constituye un testimonio de que los había perdonado, ya que los preceptos de la Torá representados por las tablas son un yugo impuesto y no un testimonio, pero el hecho de que su presencia residiera en ellos, que era el propósito del tabernáculo, sí constituía un testimonio de su perdón, ya que solamente se reside con alguien querido. Cajamevil Gurarie. La labor de los levinos estuvo en manos de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote.
Dice la labor de los leviín, la cuenta del tabernáculo y su utensilio fue el trabajo transmitido a los levitas en el desierto para aportar, desmantelar y erigir las diferentes partes del tabernáculo. Cada individuo se ocupó del cargo que se había impuesto, como se declara en la Parashá Naso. Y así ahí se hace el censo de los 3 clanes de la familia de las tribus de Leví, con el propósito de asignar a cada una de ellas una tarea específica de la erección, desmantelamiento y transporte del tabernáculo. Y Bechalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Estuvo a la mano de Itamar, dice Rashi, él estuvo a cargo de los Leviim, en el sentido de asignar a cada una de las 3 familias de la tribu de Leví el trabajo que le correspondía. Leví, hijo de Jacob, tuvo 3 hijos, Gershón, Kerat y Merari. Cada uno de los hijos fundó un clan propio. En el desierto a cada uno de estos clanes se le asignó una tarea específica en el tabernáculo. El clan de Gershón tenía su cargo del tabernáculo, la tienda, su cubierta y la pantalla de la entrada de la tienda del encuentro y las colgaduras del atrio, la pantalla de la entrada y el atrio que rodeaba el tabernáculo y el altar, así como sus cuerdas. El clan de Quehat tenía a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios del santuario con los cuales ministraban la pantalla y todo su servicio. Y el clan de Merari tenía a su cargo los maderos del tabernáculo, sus barras, sus pilares, sus basas y todo su utensilio y todo su servicio, y los pilares del atrio alrededor, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Así como se les dio. Bechalel, hijo de Uri, hizo todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Aquí no está escrito que hizo todo lo que Moshe le había ordenado a Bechalel, sino todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Ello implica que incluso las cosas que su maestro Moshe no le había dicho que hiciera, su propia mente concordó con lo que había dicho a Moshe en el monte Sinaí, pues Moshe había dicho a Bechalel que primero había que hacer los utensilios y luego el tabernáculo mismo. Bechalel le dijo, lo usual en el mundo es primero hacer la casa y luego poner los utensilios en su interior. Moshe le respondió, tienes razón, justamente así, tal como tú dices, escuché de la boca del santo bendito es. Moshe prosiguió diciéndole, seguramente estuviste en la sombra de Dios, ya que ciertamente así me había ordenado el santo bendito de ella. Así Betzalel lo hizo, primero hizo el tabernáculo y luego hizo los utensilios. Eso está escrito en el tratado de Brajot 55 Ale. Si en efecto Dios había dicho a Moshe que había que construir primero el tabernáculo y luego los utensilios, ¿por qué razón Moshe invirtió el orden? La respuesta es que Moshe había sido encargado del aspecto teórico e intelectual de la construcción, mientras que Betzalel había sido encargado de la realización práctica. En sí mismo, los utensilios eran más importantes que el tabernáculo mismo. Por ello mismo, puesto que eran más importantes desde un enfoque teórico, Moshe pensó que debían ser construidos primero. Betzalel, en cambio, pensó correctamente que a pesar de que eran más importantes desde un punto de vista práctico, lo más lógico era comenzar por el lugar donde debían ser colocados y luego hacerlos, como lo dice el Gurari, el Manual de Prague. Seguimos, con él estaba Agelogiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, tallador, diseñador y recamador de la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y en lino. Todo el oro utilizado para toda la labor de santidad fue el oro de la contribución, 29 talentos y 630 ciclos según el ciclo sagrado. Dice aquí talento, dice el talento esquicar normal equivale a 60 mané. El mané sagrado utilizado para el santuario era el doble que el mané normal, por lo tanto el quicar aludido al versículo era de 120 mané. El mané mismo equivale a 25 selas, por lo tanto el talento sagrado equivalía a 3000 ciclos. Por esta razón, es decir, y 600 ciclos de este versículo cuenta individualmente a todos los ciclos cuya cantidad total es menor de 3000, ya que no llegan a la suma de Kikar. Y en total reunieron 87.730 shekalim de oro. Ahora bien, puesto que la Torah del Kikar tiene un valor de 3000 shekalim, en total fueron 29 Kikarim y 730 shekalim. Caja sería en total. Todo lo que se habla aquí, el mané, cela y todo eso era el, 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 las monedas que habían en esa época. Seguimos. La plata de los censados de la comunidad fue de 100 talentos, 1675 ciclos, según el ciclo sagrado, una beca por cabeza, la mitad de un ciclo, según el ciclo sagrado, para todos los que pasaron por las cuentas de 20 años de edad para arriba de los 603.550. Beca es un nombre para el peso del medio ciclo.
para los 600.000. Así era el número de israelitas, y su número también llegó a esta cifra después de que fue erigido el tabernáculo en el censo referido al libro de Bamidbar. E incluso ahora, cuando se aportó la donación para el tabernáculo, este mismo era su número total. El total de medio ciclo de plata de los 600.000 varones adultos llegaba a la suma de 100 talentos, cada uno de ellos sumando 3.000 ciclos. ¿Cómo se llega a este cálculo? Dice Rashi: 600.000 medios ciclos equivalen a 300.000 ciclos completos, lo que da un total de 100 talentos, puesto que cada talento tenía 3.000 ciclos, y los 3.550 medios ciclos adicionales, además de los 600.000 ya contados, hacen un total de 1.765 ciclos completos. Seguimos. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas para los 100 talentos, un talento por cada basa, y de los 1.675 hizo los ganchillos para los pilares y recubrió sus capiteles y los puso en filete. Para fundir quiere decir para vertir en fundición. La basa de santuario, dice aquí, esto se refiere a las basas de los maderos del tabernáculo, que eran 48 maderos que tenían 96 basas, más las basas para los cubiertos del madero del velo, pero que eran 4. Esto hace un total de 100 basas de plata, pero con respecto a los demás basas está escrito que eran de cobre. Y recubrió sus capiteles, con ellos se recubrió los capiteles de los pilares, pues con respecto a todos los pilares está escrito: el revestimiento de sus capiteles y de sus cinturillas era de plata. El cobre contribuido fue de 70 talentos, 2.400 ciclos. Con él hizo basas de la entrada de la tienda de la cita, el altar de cobre y el enredado de cobre que tenía, así como todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, la base del portal del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio de alrededor. Capítulo 39. Y de la lana turquesa, la lana púrpura y la lana carmesí hicieron las vestiduras de encaje para servir en el santuario. Hicieron las vestiduras de santidad para Aarón, como el Eterno había ordenado a Moshe. Hizo el efod de oro, de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Y la lana turquesa, la lana púrpura. Aquí no se enuncia el lino. A partir de ello yo digo que esta vestimenta de tejido de punto no son las mismas que las vestiduras sacerdotales, ya que las vestiduras sacerdotales sí contenían lino, sino que se refieren a las vestiduras con las que recubrían los utensilios del santuario a la hora de emprender los viajes, las cuales contenían lino. Seguimos. Aplanaron las láminas de oro. Aplanaron, dice Rashi, vamos a ver, batieron. Quiere decir que el oro macizo batían aplanando las láminas delgadas. ¿Okay? Significa lo mismo que estándar en francés. Estas eran láminas delgadas. Y aquí se te enseña de forma en que hilaban el oro con los hilos de las demás fibras. Primero aplanaban las láminas delgadas de oro y de ellas cortaban filamentos a lo largo de la lámina, a fin de poner dichos filamentos en la mixtura de cada clase de material en el pectoral y en el efod, sobre los cuales se declara que eran los únicos de contener oro. Había un hilo de oro entretejido con 6 hilos de lana turquesa, y lo mismo se aplicaba a las demás clases de material, pues todas las clases de material tenían hilos sextuples, y el hilo de oro era el séptimo junto con cada uno de los demás. Todo vamos a seguir. Aplanaron las láminas de oro, y en él cortó los hilos para confeccionar entre la lana turquesa y la lana púrpura, la lana carmesí, el lino con labor de tejido. Le hicieron hombreras unidas, en sus dos extremos se unían. La faja para ceñirse que estaban sobre él era de él mismo, de la misma labor de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, como el Eterno había ordenado a Moshe. Hicieron las piedras de onix, montadas de engaste de oro, grabadas como el grabado de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Sobre las hombreras del efod puso las piedras en remembranza de los hijos de Israel, como el Eterno había ordenado a Moshe. Hizo el pectoral de labor de tejido semejante a la labor del efod de oro, y lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado, era cuadrado, doblado hacia adentro. Hicieron el pectoral de un palmo de longitud y un palmo de ancho, doblado hacia adentro. Lo rellenaron con 4 hileras de piedras, con una hilera de rubí, esmeralda y carbúnculo,
la piedra hilera, la segunda hilera, nofej, zafiro y diamante, la tercera hilera, amatista, topacio y cristal, y la cuarta hilera, turquesa, onix y jaspe, rodeadas por engaste de oro en su montura. Las piedras con los nombres de los hijos de Israel eran 12 conforme a sus nombres, como el grabado de un sello, cada uno con su nombre conforme a las 12 tribus. Hicieron sobre el pectoral cadenas en los bordes de la borde trenzado de oro puro. Hicieron 2 engastes de oro y 2 sortijas de oro y pusieron las 2 sortijas de oro en los 2 extremos del pectoral. Pusieron las 2 cadenas trenzadas de oro a las 2 sortijas en los extremos del pectoral. Las 2 puntas de las 2 cadenas trenzadas las pusieron en los 2 engastes y las colocó sobre las 2 hombreras del efod en su lado frontal. Hicieron 2 sortijas de oro y las pusieron en los 2 extremos del pectoral sobre su borde interno hacia el efod. Hicieron 2 sortijas de oro y las pusieron en la parte inferior de la hombrera del efod en su lado frontal, contrapuesto a su juntura por arriba de la faja del efod, y unieron el pectoral por sus sortijas a las sortijas del efod con hilo de lana turquesa para que estuviera sobre la faja del efod y el pectoral no se desprendiese de sobre el efod como el Eterno había ordenado a Moshe. Hizo el manto del efod de labor de tejedor enteramente de lana turquesa. La abertura para la cabeza del manto estaba doblado hacia adentro como la abertura de una cota de malla. Tenía un borde para la abertura en derredor para que no se desgarrase. En las bastillas de manto hicieron granadas de lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí y lino trenzado. Hicieron campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas en la bastilla del manto en derredor entre las granadas, una campanilla y una granada en la bastilla del manto en derredor para oficiar como el Eterno había ordenado a Moshe. Hicieron las túnicas del oro de labor de tejedor para Aarón y para sus hijos, la cofia de lino, los bonetes esplendorosos de lino. Esos bonetes, dice Rashi, que son los gorros esplendorosos, dice allí. Los calzones de lino trenzado y el cinturón de lino trenzado y la lana turquesa, la lana púrpura y la lana carmesí de labor de recamador como el Eterno había ordenado a Moshe. Hicieron la placa frontal del diadema de santidad de oro puro y escribieron en ella con una inscripción semejante al grabado de un sello santo para el Eterno. Pusieron en ella un hilo de lana turquesa como para ponerlo sobre la cofia por encima, como el Eterno había ordenado a Moshe. Hasta aquí, vamos a ver, dice Rashi, tiene aquí, y por medio de los cordones la placa frontal descansaba sobre la cofia a modo de corona. Pero no se puede decir que la placa frontal misma estaba sobre la cofia, ya que en el tratado talmúdico también llamado Shechita Kodashim aprendimos que el cabello del Cohen era visible sobre la placa y la cofia, pues en ese sitio era donde se colocaban los tefilín de la cabeza, mientras que la placa frontal estaba colocada sobre la frente. Por consiguiente, la cofia estaba arriba y la placa frontal abajo, siendo así. ¿Qué quiere decir la frase encima de la cofia? Lo cual implicaría que la placa frontal estaba encima de la cofia. Y otra dificultad allí con respecto a esto, aquí se declara que y pusieron en él el hilo de lana turquesa, lo cual implicaría que el lino estaba sobre la placa frontal, mientras que en el contexto de la orden de confeccionarla se declara y lo pondrá sobre un hilo de lana turquesa, lo cual da a entender que la placa frontal estaba sobre el hilo. Para resolver estas dificultades, entonces dice Rashi, yo digo que este hilo de lana turquesa consistía en cordones en los cuales amarrar la placa frontal de la cofia, ya que la placa frontal misma solo se extendía de oreja a oreja, y sin esto, ¿con qué podría el Cohen amarrarlo en la frente? Por lo tanto, necesariamente tenía que estar amarrada la cofia misma. En la placa frontal estaban insertados hilos de lana turquesa en los dos extremos y en el centro de los cuales se le amarraba y colgaba la cofia cuando el Cohen la tenía puesta. Habían 2 hilos en cada extremo, uno arriba y otro abajo, hacia el lado del frente del Cohen, y lo mismo ocurría con el hilo del medio. De este modo era fácil amarrarlo, además con menos de 2 hilos no se acostumbra a amarrar. Por ello se declara que la placa frontal estaba sobre el hilo de la lana turquesa y también que sobre él había un hilo de lana turquesa. El Cohen Gadol amarraba las 2 puntas de los hilos entre sí detrás de él frente a su cuello.
y de este modo lo hacía descansar sobre la cofia. Y no te asombres porque no dice en plural hilos de turquesa, de lana turquesa, siendo que eran varios, ya que también con respecto al pectoral y al efod, vemos que dice, y unieron el pectoral con un hilo de lana turquesa, y por fuerza debes admitir que no había menos de 2 hilos, ya que en los dos extremos del pectoral había 2 anillos, y en las dos hombreras del efod también habían 2 anillos opuestos al anillo del pectoral. Ahora bien, siguiendo el modo usual de amarrar, tenía que haber habido 4 hilos, uno por cada anillo, y de cualquier modo no pudo haber habido menos de 2. Seguimos. Fue terminada toda la obra del tabernáculo, la tienda de la cita, y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe, así hicieron. O sea, la labor del tabernáculo conforme a todo lo que el Eterno ordenó, dice Rashi. Trajeron el tabernáculo a Moshe a la tienda y todos sus utensilios, sus ganchillos, sus maderos, sus barras, sus pilares y sus basas, la cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo, y las coberturas de pieles de tejashim, el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y su cubierta, la mesa, todos sus utensilios y el pan de semblantes, el candelabro puro, sus candelas, las candelas de disposición y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción y el saumerio de especias, y la pantalla de la entrada de la cita, de la tienda, el altar de cobre y su enrejado de cobre, sus varas y todo su utensilio, la fuente y su base, y las cortinas del atrio, sus pilares y sus basas de la pantalla para el portal del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios para el servicio del tabernáculo de la tienda de la cita, la vestidura de encaje para oficiar en el santuario, las vestiduras de santidad para Aarón y sacerdote, y la vestidura de sus hijos para oficiar, conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado a Moshe. Asimismo, los hijos de Israel llevaron a cabo toda la obra. Moshe vio toda la obra, y he aquí que la habían hecho como la había ordenado el Eterno, así lo hicieron, y Moshe los bendijo. Vamos a ver qué nos dice aquí Rashi. Trajeron el tabernáculo, dice, lo trajeron a Moshe porque ellos no habían sido capaces de erigirlo. Y puesto que Moshe no había realizado ninguna labor concreta para el tabernáculo, el Santo Bendito es, dejó que él lo erigiera. Quiere decir, no había dicho nada, pero Moshe, obviamente que él tenía, dice el Midrash, que tenía un zar, por decirlo así, de que por qué él no también había contribuido para hacer el tabernáculo, mientras que Akadosh Baruj Hu le dijo que por tu palabra se dirigirán y van a hacer todo lo que tiene que hacer el tabernáculo, y eso es mucho más grande que incluso lo que ellos aportan. Pero con todo y eso, Akadosh Baruj Hu le dejó que él erigiera el Mishkan. Dice que ningún hombre había podido erigirlo debido al gran peso de los maderos, ya que un hombre normal no dispone de fuerza suficiente para enderezarlo, pero Moshe sí pudo erigirlo. La pregunta es cómo. Si ningún hombre podía hacerlo como Moshe sí. Moshe había dicho al Santo Bendito es, ¿cómo puede el tabernáculo ser erigido por un solo hombre? Dios le respondió, ocúpate de erigirlo por tu propia mano. Y de este modo parecerá como si Moshe lo estuviera erigiendo, pero el tabernáculo mismo se enderecerá y levantará por sí solo. A esto se refiere lo que se declara el tabernáculo fue erigido, frase que alude al hecho de que se erigió por sí mismo. Esta es la interpretación que aparece en Midrash Rabbi Tanhuma. De aquí vemos lo importante que es que la persona no se adjudique a sí mismo créditos que no los tiene. Que la persona al final no hace nada. Eso como a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, ¿acaso es que yo te dije que lo eligieras? No te dije que lo eligieras, coloca la mano y se elegirá. Quiere decir, haz como si hicieras algo, pero en verdad no haces nada, porque todo lo hago yo. Ese es lo que se entiende el Musar, que tiene eso tan importante que dice aquí. Y eso fue lo que dice el Rabbi Tanhuma en el Midrash, que dice, seguimos el capítulo 40, el Eterno habló a Moshe diciendo, en el primer día del primer mes, erigirás el tabernáculo, la tienda de la cita, pondrás allí el arca del testimonio, y recordarás el arca con el velo. Que de por sí, eso es lo que dice allí, que Ukana Mishkan, o sea que el Mishkan, el tabernáculo fue erigido por sí solo, pero después está escrito aquí en el capítulo 40 de que el primer mes erigirás el tabernáculo, o sea, queriendo decir de que Moshe lo erigirá. Eso los dos puntos en los cuales
eh, no se entiende, o se erigió por sí mismo o que Moshe lo erigió. Entonces, para eso está el Midrash que vimos anteriormente, donde habla sobre eso. Dice aquí Rashi, Moshe los bendijo, les dijo que la presencia divina resida sobre la obra de sus manos, que el agrado del Eterno nuestro Dios esté sobre nosotros y establece la obra de nuestras manos. Este salmo es uno de los 11 cantos de la serie que comienza con las palabras oración de Moshe y continúa hasta el salmo que comienza con las palabras canto de David, bondad y justicia. Salmos que siguen el Salmo 90, que inicia con las palabras oración de Moshe, no tienen una frase introductoria que indique quién los compuso. Pero de por sí, como saben, el Tratado de Baba Batra, que 10 fueron los que compusieron el Teilim. Está el primer hombre, está Abraham, está los hijos de Korah, está eh, Asaf, todos ellos, Moshe Rabenu, también está eh, Jacob Avinu, David Amelech. Fueron 10 en total que cada uno aportó, pero a la final el que los copió fue el rey David y que los recibió por eh, inspiración divina. Y todos los que hacían falta, él mismo lo escribió, donde está escrito que Mismor le David, ¿qué? Y, o le David Mismor. Ahí en el Talmud los sabios dicen que la diferencia es o que la inspiración divina se posó sobre él o que él hacía a sí mismo a través de la simja, de la alegría, hacía que se posara sobre él la inspiración divina y así copiaba los Teilim. Capítulo 40. El Eterno habló a Moshe diciendo: en el primer día del primer mes erigirás el tabernáculo, la tienda de la cita, pondrás allí el arca del testimonio y resguardará el arca con el velo, traerás la mesa y dispondrás su arreglo y traerás el candelabro y encenderás sus candelas. Colocarás el altar de oro para el saumerio delante del arca del testimonio y pondrás la pantalla de la entrada del tabernáculo, pondrás el altar de la ofrenda de la sesión delante de la entrada del tabernáculo, la tienda de la cita. Colocarás la fuente entre la tienda de la cita y el altar y allí pondrás agua. Dispondrás del atrio alrededor y colocarás la pantalla del portal del atrio. Dice Rashi, resguardarás el arca, significa resguardar, proteger, ya que el velo era una partición que servía para proteger. Y dispondrás su arreglo, esto se refiere a las dos pilas arregladas del pan de semblantes. Aquí vemos que el tabernáculo ya estaba listo desde el 25 de Kislev, Kaf Hei Kislev, pero aquí el Eterno le dice que cuando se va a ser erigido, sino hasta el primer día del primer mes, o sea, quiere decir el primer día de Nisan. Los sabios dicen por qué, porque Hashem le dijo que para tener los méritos eh, de los patriarcas, de Yitzhak, ¿quién? De Yitzhak, que Yitzhak se sabe que nació en Nisan. Pero, como saben, el tratado de Rosh Hashanah, en la página 11, ahí dice que Jacob y Abraham, ellos nacieron en Tishrei. Nacieron en Tishrei. Ahí dice la diferencia, dice, como dice Ben Ishai, de que Yitzhak alude al rigor, a la justicia, al Midat Adim, lo que es la Geburot. Y eso se utilizó para darle castigo a los egipcios y sacar a Israel. Pero con respecto a Tishrei, que son los juicios que Akadosh Baruj Hu hace juicio a la humanidad, sobre todo al pueblo de Israel, que tiene que velar por cumplir las mitzvot. Entonces ahí nacieron Abraham y Jacob, ya que Abraham alude a lo que es el Gesed, la bondad, y Jacob vino a lo que es los Rahamim, las misericordias. ¿Para qué? Para que tengan mérito el pueblo de Israel a través de los méritos de los patriarcas. Seguimos. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificarás lo mismo que todos los utensilios y será santo. Ungirás el altar de la ofrenda de la sesión y todos sus utensilios, santificarás el altar y el altar será santidad de santidades. Ungirá la fuente y la base y las consagrarás. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen en la entrada de la cita de la tienda de la cita y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras de santidad y lo ungirás. Los santificarás y él oficiará ante mí. Acercarás a sus hijos y les harás vestir las túnicas. Lo ungirás tal como ungiste a su padre, para que oficien ante mí. Ello será para que su unción les sea por sacerdocio perpetuo para sus generaciones.
Y Moshe hizo conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado y así lo hizo. Y sucedió que en el primer día, en el primer mes del segundo año, en el primero del mes, el tabernáculo fue erigido. Moshe erigió el tabernáculo. Eso fue lo que iba anteriormente. Dice, el tabernáculo fue erigido, después dice Moshe erigió el tabernáculo. Esto fue lo que explicamos anteriormente. Colocó sus basas, fijó sus maderas y sus barras y levantó sus pilares. Extendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó la cobertura de la tienda sobre él por encima como el Eterno había ordenado a Moshe. Tomó y colocó el testimonio del dentro del arca, insertó las varas en el arca y puso la cubierta sobre la arca por encima, metió el arca en el tabernáculo y colocó el velo de separación y cubrió el arca de testimonio como el Eterno había ordenado a Moshe. Puso la mesa de la tienda de la cita en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, dispuso sobre ella el arreglo de los panes delante del Eterno como el Eterno le había ordenado a Moshe. Dice el testimonio, es decir, las tablas de los testimonios. En el lado norte del tabernáculo, es decir, en la mitad septentrional de la anchura del santuario. Lado, dice aquí, como está escrito lado, lo mismo que el muslo está en el lado de una persona. Seguimos. Puso el candelabro en la tienda de la cita del frente de la mesa del lado sur del tabernáculo. Encendió las candelas dentro del Eterno, delante del Eterno, como el Eterno le había ordenado a Moshe. Colocó el altar de oro en la tienda de la cita hacia dentro del velo. Hizo que ascendiera enumerada el saumerio de especias sobre él como el Eterno había ordenado a Moshe. Colocó la pantalla de la entrada del tabernáculo, puso el altar de la ofrenda de ascensión a la entrada del tabernáculo, la tienda de la cita. Sobre él ofreció la ofrenda de ascensión y la oblación como el Eterno había ordenado a Moshe. Dice aquí, hizo que ascendieran enumerada el saumerio en la mañana y en el anochecer, como se declara respecto cada mañana cuando arregle las candelas y cuando Aarón encienda las candelabros. Sobre él ofreció incluso en el octavo día la iniciación de Aarón y sus hijos del sacerdocio de la Kebuná, que fue el día en que se erigió el tabernáculo. Moshe ofició como Cohen y ofreció las ofrendas comunitarias, excepto aquellas sobre las que se ordenó a Aarón que ofreciera en ese mismo día, como se declara acerca del altar. La ofrenda de ascensión, esto se refiere a la ofrenda de ascensión continua. Lo que hablamos anteriormente que dice Rashi, se sabe que hubieron 7 días de Miluim, que fueron de ofrendas comunitarias, o sea, el- fue como una especie de reserva en donde Moshe Rabbeinu durante 7 días antes del primer día de Nisan les enseñó a Aarón y a sus hijos cómo tenían que degollar el animal, cómo tenían que hacer el ketore, todo lo que ellos tenían que hacer, y a Aarón todo lo que él tenía que hacer, porque él era el Cohen Gadol, todos los oficios que ellos tenían que hacer durante 7 días. El octavo día ya viene siendo el primer día de Nisan, donde ellos ya tenían que entrar a oficiar como tal. Y la oblación, dice Rashi, esto se refiere a la oblación de harina que acompaña a las libaciones de la ofrenda de ascensión continua, como se declara una décima parte de sémola mezclada con aceite. Seguimos, colocó la fuente entre la tienda de la cita y el altar, y allí puso agua para lavarse. En él se lavaban Moshe, Aarón y sus hijos los manos y los pies. En el octavo día todos ellos fueron igualados al sacerdocio. Por eso dice aquí, tanto Moshe como Aarón y sus hijos. Cuando entraban a la tienda de la cita y cuando se acercaban al altar se lavaban. Se acercaban quiere decir cuando se acercaban, mamash. Bien, entonces dices, se acercaban como el Eterno había ordenado a Moshe. Erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y colocó la pantalla del portal del atrio. Y Moshe concluyó la labor. La nube cubrió la tienda de la cita y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Más Moshe no pudo entrar a la tienda de la cita porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube se elevaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus viajes. Dice más Moshe no pudo entrar a la tienda de la cita. Sin embargo, otro versículo declara que y cuando Moshe entra en la tienda del encuentro. Estos dos versículos aparentemente se contradicen entre sí. Viene entonces el tercer versículo, es decir, el final de ese mismo versículo dice y resuelve la contradicción entre ellos. Pues la nube se había posado sobre ella. De aquí puedes inferir que mientras las nubes estuviera sobre ella, Moshe no podía entrar. Pero cuando la nube se retiraba, Moshe entraba y hablaba con él. ¿Okay? Y si la nube no se elevaba, no partían sino hasta el día que se elevaba.
Pues la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día, y de noche había un fuego sobre él a la vista de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Dice Rashi, esta frase significa que en cualquier parte del viaje que emprendían la nube se posaba en el lugar donde iban a acampar. Y el lugar de campamento también es llamado masá, o sea, viaje. Y ya con esto, dice aquí, la nube que Dios envió al tabernáculo solamente se posaba sobre él cuando acampaban, nunca cuando viajaban. Esto se demuestra porque se indica en el versículo 40-36, cuando la nube se iba del tabernáculo, ello constituyó una señal para que el pueblo de Israel emprendiera la marcha. Por lo tanto, cuando aquí la Torá dice que la nube estaba sobre el tabernáculo en todo su viaje, la palabra masahem que utiliza se puede tomar literalmente como viaje, sino que se refiere a los momentos que acampaban. No se puede tomar como literalmente como viaje, sino que quiere decir donde acampaban. Con esto hemos terminado la parasha de Yehudei, el libro Besrat Hashem. Como se cuando termina el libro se dice Hazak, Hazak, Ben Hasek. Ve, para empezar, Besimanat Besrat Hashem, el libro de Vaikra. Yonto.